Alberto. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno encontrarnos nuevamente por este medio. Este es nuestro cuarto módulo de introducción al Nuevo Testamento. Queremos pedirle al Señor, antes que nada, que nos ayude para poder tener este tiempo de manera correcta y ponerlo en sus manos. Entonces le ruego a nuestro hermano Alberto que me contestó hace un ratico que si nos guía y nos pone en oración. Claro que sí, pastor. Señor, te damos gracias, gracias por este tiempo en el cual creemos y confiamos que seremos dirigidos por tu Espíritu Santo a través del pastor Juan José. Gracias por cada uno de los alumnos que ya estamos conectados, Señor, creyendo y confiando, Señor, que recibiremos ese crecimiento por parte de tu Escritura. Ponemos este tiempo en tus manos, dándote gracias, pidiéndote que aún quites todo lo que pudiese distraernos, de tal manera que sigamos siendo edificados a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, he tratado a lo largo de estas clases convencerles que el Antiguo Testamento está vigente para nosotros, que es útil, que es un libro unificado junto con el Nuevo Testamento en torno al reino de Dios. Algo que nosotros que tenemos que considerar es que cuando pensamos en el Antiguo Testamento, pensamos en los grupos de libros que hemos visto, el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos o de los profetas, ¿sí? Pero todos tienen que ver algo que es muy importante e interesante. Tiene que ver con la ley de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos, porque considerando algo que es muy importante, es que nosotros vemos que nuestro Dios se ha revelado a nosotros y se ha dado a conocer. Hay una particularidad, mis amados hermanos. Nosotros estamos en el planeta Tierra, dentro de una galaxia, dentro de un sistema solar. Y algo que es importante que nosotros tenemos que considerar, queridos hermanos, es el privilegio que tenemos de poder saber que Dios escogió este lugar y nos escogió a nosotros para revelarse, para darse a conocer. Y es algo que debe llamar nuestra atención, porque más allá de este sistema solar, de esta galaxia donde nosotros estamos compuesta por otros sistemas, hay más de 2000 billones de galaxias en toda la creación, en todo el universo que nosotros conocemos. Por eso nosotros cuando nos acercamos al Señor, tenemos que ser conscientes de lo que el Señor nos está revelando, de lo que el Señor nos está dando a conocer. Creemos en un Dios todopoderoso, el cual nosotros lo estamos conociendo a través de su palabra o su consejo, donde revela su carácter y donde revela su propósito o su pacto. Y nosotros tenemos que meditar en esto porque hay un tema central que unifica toda su revelación, todo su pacto, y es el reino de Dios. Solo que al detenernos aquí, después de miles de años de haber sido revelado el Antiguo Testamento, por lo menos del Nuevo Testamento tenemos 2000 años y 1000 años más hacia atrás, pudiéramos decir, donde se publicó realmente, un poquito, 1400 años
atrás o 1200 años atrás aproximadamente. Entonces hay una distancia histórica entre la revelación y lo que nosotros hoy estamos conociendo. Pero hay unos elementos constantes en esta revelación. Esta revelación nos va a permitir ver siempre a Dios, siempre a las personas que Dios escogió y su palabra como una revelación. Y si nosotros entendemos esto, mis queridos hermanos, yo quiero que ustedes y yo hoy en esta mañana meditemos de la importancia y la trascendencia de este Antiguo Testamento, porque posiblemente nosotros a veces no nos damos cuenta de lo importante que es todavía para nosotros y para el pueblo de Dios el Antiguo Testamento. Los estudiosos desde el judaísmo han determinado que hay 613 leyes en diversos contextos, mis queridos hermanos. ¿Ustedes sabían esto? 300, perdón, 613 leyes que están en diversos versículos. Normalmente cuando nosotros pensamos en la ley, nosotros estamos pensando en el resumen de la ley y la llamamos la ley moral, la que se encuentra en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Pero no sé si alguno de mis hermanos acá se quiera eh, arriesgar y contarme qué otras leyes conocen del Antiguo Testamento, como para citarlas. Y después vamos a mirar si todavía son vigentes o no son vigentes. Si quieren participar hoy conmigo, Sí, pastor. ¿qué leyes conoces, mi hermano, que crees que están vigentes todavía? ¿Qué leyes conozco que están vigentes? Por ejemplo, las leyes ceremoniales. Y bueno, ahora lo he aprendido a través de estos estudios, que las leyes ceremoniales siguen vigentes. Tal vez ya no la misma manera de llevar sacrificios como animalitos, pero sí nosotros llevamos, somos sacrificios vivos delante de él. Creo, son las leyes que están vigentes. Ok, miren lo que tú nos estás diciendo, hay algo interesante, porque hay que entender los mandamientos en su contexto, pero hay una distancia histórica entre los momentos que se revelaron a lo que nosotros hoy tenemos que considerar. Por decir, en Deuteronomio 22:5 hay una ley que dice las mujeres no deben usar ropa de hombre. Ahora, eso no significa, para que tengan tranquilidad, que la mujer no vaya a usar pantalón o camisa. Recordemos que en estos tiempos ambos usaban tipos de ropas similares, pero habían diferencias marcadas entre lo que se ponía un hombre y una mujer. De la misma manera como hoy nosotros vemos que el pantalón de hombre o el pantalón de mujer son diferentes, las blusas de hombre y de mujer son diferentes. Y espero no traer problemas a sus congregaciones con lo que estoy yo diciendo en este momento. Nosotros tenemos que considerar que dentro de estas 613 leyes hay una ley en Levítico 19:28 que dice no tatuar tu piel. Y recordemos que el contexto de Levítico 19:18 tiene una razón. No, no sé si ustedes lo conocen, porque hoy en día está muy de moda que las personas se tatúen. No, no sé si eso pasa por, por sus iglesias. Levítico 19:28 dice,
no, y no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni impriméis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. ¿Sí conocían esa ley? Sí, yo sí. Muy bien, pero está dentro de la ley de Dios. Es que dentro de 613 leyes hay diversas tipos de leyes. Hay una aquí en Levítico 18, 17, dice no casarse con una mujer y la hija de su hijo, o no casarse con una mujer y la hija de su hija. Siguiente ley en Levítico 18, 19. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre. Vendría siendo una tía. No tendrás relaciones sexuales con la esposa del hermano de tu padre. Hay cosas que nosotros tenemos que considerar, mis queridos hermanos. ¿Por qué yo les estoy citando estas cosas, queridos hermanos? Porque el Antiguo Testamento nos ha enseñado que Dios se ha dado a conocer, o sea, se ha revelado, que el reino de Dios fue establecido con la promulgación de la ley, con un espacio territorial, con un pueblo reunido, fue manifestada la ley de Dios. ¿Cómo Dios reina en su pueblo? A través de sus mandatos. Ahora, hay que tener cuidado porque hay un movimiento en medio de nuestra sociedad en el siglo XXI, que es el reconstruccionismo. No sé si ustedes lo han conocido o lo conocen. Si han escuchado hablar del reconstruccionismo, No, yo no. ¿saben a lo que me refiero? Muy bien. El reconstruccionismo postula que el reino de Dios debe construirse con estas leyes sin considerar los años que estamos viviendo y nos llaman a practicar todo lo que en el Antiguo Testamento se ordenó y que quedó como ley. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que hay cosas que en Cristo ya se cumplieron. Hay que entender que lo que emanan de la ley de Dios en el Antiguo Testamento es palabra de Dios y esa palabra de Dios se conforma en una doctrina, se conforma en una instrucción para vivir por su palabra. Hoy nosotros nos encontramos en un mundo moderno que hay cosas que no pudiéramos aplicar, pero que en alguna medida nosotros podemos entender que de la misma manera que no las aplicamos, hay un principio que se debe de obedecer, como el que yo les decía hacia atrás de no hacerse rasguños ni tatuajes por un muerto. ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere que marquemos nuestro cuerpo con cosas que apunten a la oscuridad, a la maldad. Ahora, no estoy diciendo que sea lícito el hacerse una cruz o el hacerse una palabra hebrea, porque no quisiera que me pongan en esa consideración. Personalmente y no doctrinalmente puedo decir que es mejor no tatuarse porque el cuerpo es de Dios, que es mejor no tatuarse porque la misma vida, a través de lo que Dios nos da, el Señor nos permite tener marcas en el cuerpo por una operación, por el envejecimiento. En las mujeres a veces sucede por
un embarazo, por un parto que termine en una cesárea, y son marcas o señales de la fidelidad de Dios con la cual nos ha permitido sobrevivir. ¿Estamos claros hasta aquí, mis amados hermanos? ¿O hay alguna pregunta? Hoy están muy callados, pero quisiera que pensaran en el Antiguo Testamento, porque la parte sencilla o la parte fácil es cuando nosotros pensamos y meditamos en la parte del Antiguo Testamento con las leyes ceremoniales, como citó nuestro hermano Alberto hace un momento, que hay cosas que nosotros, porque están cumplidas en Cristo, no las hacemos, pero seguimos reuniéndonos en el día del Señor, seguimos adorando, seguimos cantando, pero el reino de Dios o sea, se experimenta, se vive no solamente el día de reposo o el día de descanso, sino todos los días de nuestra vida, porque nosotros vivimos para Dios y lo que quiere es que nosotros, Dios, vivamos bajo un diseño. Recuerden que nosotros no vivimos bajo una cultura judía o una cultura israelita. Los principios del Antiguo Testamento tienen que ver con dar cuentas o rendir cuentas a nuestro Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque nosotros tenemos que entender frente al significado original de las escrituras cosas muy importantes que no nos deben de distraer. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que considerar, perdón, ¿dónde está? Se me nos perdió la diapositiva. ¿Sí están viendo la diapositiva, mis hermanos? Sí, pastor. Sí. Ok, perfecto. Entonces, para poder aplicar en nuestra vida adecuadamente el Nuevo Testamento, por lo menos le voy a dar 4 indicaciones importantes. La primera, entender la prioridad del mandamiento. La segunda, entender cómo yo ese mandamiento al aplicarlo a mi vida estoy aumentando mi fe o mi creencia en Dios y entender la situación o las circunstancias. ¿Eso qué significa? Que las enseñanzas del Antiguo Testamento fueron dadas para un pueblo real con mente en las generaciones venideras. El Antiguo Testamento se escribió para nosotros, el pueblo de Dios, en el pasado, en el presente y en el futuro, lo que habla de una generación constante, donde Dios reina y nos llama a 3 cosas imprescindibles todos los días de nuestra vida. El ser responsables frente a las normas de Dios. ¿Cómo yo puedo aplicar cada pasaje que yo estoy aprendiendo? Porque yo debo de entender que Dios quiere que nosotros estemos en comunión con Él, que estemos cercanos a Él. Y eso me lleva a mis responsabilidades de investigar, de saber cómo agradar a Dios. Porque Dios en medio de nuestra vida permanentemente está supliendo todas nuestras necesidades. Dios nos diseñó para ser dependientes de su palabra, de su gobierno, en medio de las circunstancias. ¿Por qué? Porque todas las circunstancias son diferentes, pero los principios, prioridades, creencias son las mismas, son las mismas demandas. Dios dice que guarde el día de reposo, tanto al niño como al adulto o al anciano. Y es algo muy importante que nosotros consideremos, mis amados hermanos.
Y aunque ustedes crean, Dios cuando reveló su palabra a Moisés a través del Pentateuco y posteriormente preservada por cientos de años, por más de 1000 años, para su pueblo, la Biblia, la palabra de Dios, es un solo mensaje y su mensaje está conectado permanentemente. ¿Qué es lo que nos manifiesta? A un solo Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? ¿Cómo podemos entender a ese Dios que se reveló a Moisés, entendiendo que es el mismo Dios hoy en día? Lo que quiere decir que su norma en su principio no ha cambiado. Nosotros no vivimos en un desierto, no vivimos nómadas, no vivimos en carpas, pero los mandamientos de Dios son revelantes, o sea, son absolutos, incambiables y revelan a un mismo Dios, al Dios que había que agradar en los tiempos de Moisés. Luego, con esas mismas leyes, se tuvo que agradar en los tiempos del rey David. Luego, en los tiempos del rey Salomón y de cada uno de los reyes que fueron a lo largo de la historia de la redención, gobernando en favor de buscar la voluntad de Dios. Y aunque la Biblia nos manifiesta que muchos de ellos se alejaron y no hicieron conforme a la voluntad de Dios, vemos que Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Él, por las circunstancias que pasó el pueblo de Dios, nunca dijo, bueno, estamos viviendo una época de sequía o estamos viviendo una época donde los sirios o los asirios o los babilónicos están atacando el pueblo, vamos a menguar en las leyes. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo y no cambia, porque estamos en un mismo mundo y porque hay una misma especie. Dios creó al ser humano para rendir cuentas a Dios y su mensaje es uno. Y este no cambia, mis queridos hermanos. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿O estoy siendo lo suficientemente claro? Les quiero decir que nuestro examen de hoy tiene 15 preguntas. Entonces, para que nosotros pudiéramos estar atentos. Sí, Todo pastor. claro, pastor. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros veamos? Que el Dios de Moisés es nuestro Dios. El mundo que albergó al pueblo que salió de Egipto en el desierto y que luego tomará la tierra prometida y que luego se establecerá en esta tierra y que luego se va a dividir en el reino de Israel y de Judá y que luego será esparcido y que luego será retornado y que luego nuevamente será esparcido, está en un mismo mundo. Y Dios escogió seres humanos para el mensaje del evangelio de nuestro Dios. No escogió ángeles, ni arcángeles, ni querubines. Y su mensaje está en nuestro idioma, el idioma que entienden los hombres, los seres humanos. Porque cuando nosotros decimos que Dios es el mismo, estamos hablando de un atributo muy importante, que Él es inmutable. Todo el Antiguo Testamento, cuando usted se da cuenta, usted conoce más aspectos de Dios, pero Dios no cambia, es el mismo. Usted va añadiendo a su conocimiento. Cuando usted abre Génesis, se da cuenta que Dios es creador y a nosotros nos parece que es maravilloso,
Pero Génesis tiene una trascendencia tan importante, mis amados hermanos, que a veces a nosotros se nos pierde de vista. En estos 50 capítulos nosotros podemos ver que Dios es creador, que Dios es redentor, que Dios es juez, que Dios es profeta, que Dios es sacerdote, que Dios es padre, que Dios es rey, que Dios es el pastor de su pueblo. De Génesis capítulo 1 a Génesis 50 encontramos estos aspectos de nuestro Dios, porque Dios creador hizo esta creación. El Dios redentor manifestó su salvación. No fue un plan B, es algo que ya estaba determinado por Dios. Por eso todo lo que Él pronostica que va a suceder, sucede y con ello trae su bendición. Él es sacerdote. Por eso la escritura dice que su pueblo es un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y a su vez, Él es nuestro Padre, es nuestro Rey, es nuestro pastor. Y esto debe ser muy importante. ¿Cómo lo hace? A través de tres aspectos fundamentales en todo el Antiguo Testamento. Su consejo, que es su palabra, su carácter, que es el mismo. Nosotros vemos que lo que Él dijo, lo dijo, se da a conocer y lo que sí hace es ampliar. Cuando Abraham dijo, Jehová Jireh, o Dios es proveedor, nosotros sabemos que no solamente ha provisto un cordero para que no muriera Isaac, Él ha provisto un cordero para que ustedes y yo como pueblo de Dios no perezcamos, porque por justicia deberíamos perecer. Él sigue siendo nuestro proveedor en el día con día, porque dice la escritura que nosotros nunca seremos mendigos. El pueblo de Dios es muy trabajador, tiene dones y talentos. Dios no ha cambiado. Pero a lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo cada uno de los atributos de Dios, de los títulos de Dios, de aquellas acciones que Él hace, que nos da a conocer que es Dios, nos muestra su carácter y nos muestra su propósito, que Él hizo un pacto antes de la fundación del mundo, de tener un pueblo, y aunque nosotros no sabemos quiénes son los salvos, Él lo sabe. Él los eligió, Él los buscó, Él los llamó, Él los justificó, les dio la fe, Él los reúne y añade a la iglesia y permite que los creyentes tengan un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Por eso el método de salvación no ha cambiado. Por eso su método de redención es el mismo. Y no sé cómo ustedes lo ven, pero a mí me asombra de una manera extraordinaria, entendiendo que Él nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Por lo tanto, el ser humano es un agente moral, un agente espiritual y responsable delante de Dios, conozca o no conozca la ley de Dios. ¿Esto les preocupa? Sí, claro. Y frente a esta preocupación, ¿qué vamos a hacer? Porque yo quiero que nosotros meditemos en algo. Su consejo es inmutable. O sea, Dios es inmutable y a su vez su consejo es inmutable. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, mis amados hermanos? ¿Por qué Dios es inmutable y su consejo es inmutable? ¿Quién tiene la respuesta, queridos estudiantes? Arriésguense, participen conmigo. Hoy es mi última clase con ustedes, los voy a extrañar. Steve,
Monsalvo. Sí, gracias. Eh, bueno, Dios es el yo soy. Dios es creador, Dios es salvador, Dios es redentor, Dios es todo Él trasciende, o sea, Él creó el tiempo, Él creó el espacio, Él creó la, pues la materia, ¿no? Él está fuera de todo eso. Entonces, pues Él es inamovible, inmutable. Y su consejo es inmutable porque viene de Él, ¿no? Porque lo que Él habla, eso es, y lo que Él decide, eso es. Muy bien. Eso nos manifiesta, Steve, que es inmutable, pero ¿qué significa que su palabra también sea inmutable? ¿Tiene la respuesta o le damos la oportunidad a Luis Estrada? ¿Qué significa que su palabra sea inmutable? Sí. Que pues lo que Cristo dice, ¿no? Que no se le puede añadir ni una tilde ni una jota, que lo que dice es lo que es y que no le podemos andar cambiando ni sacando de contexto ni interpretando como nosotros lo pensemos, sino lo que él realmente le está diciendo, y es importante que conozcamos no nada más lo que él dice, sino el contexto en el que lo dice. Ok. Muy bien, Steve. Luis, por favor, ayúdanos. Yo solo iba a comentar, pastor, que a lo mejor, y bueno, era porque su misma palabra lo dice, ¿no? De que él, o sea, si su misma palabra dice que Dios no cambia, o como cuando habla de que desde el, como dicen en el, hasta hay un salmo, el Salmo 90, creo que uno y 2, que dice, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, antes de que naciesen los montes y de que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo eres Dios. Que en otra versión dice de eternidad a eternidad, eres Dios. Entonces, yo iba a decir que era precisamente porque su palabra lo dice. Y bueno, complementando perfectamente lo que decía la hermanita, de que ni una tilde, ni una nada, o sea, no se cambia nada. Ok, perfecto, mi hermano. Si nosotros decimos que Dios es inmutable, como su palabra es exhalada por él, también es inmutable. Dios desde la creación dio a conocer su voluntad y su palabra y ella es ley y está dentro de este marco, buena, perfecta y eterna. No podemos decir que un Dios que es eterno y que es inmutable pueda tener una palabra que cambie. No sé si es claro lo que estoy tratando de comunicarles, mis queridos hermanos. Si es entendible, Sí, pastor. Sí, perfecto. Cuando nosotros decimos que su carácter es inmutable, nosotros estamos diciendo que su consejo es inmutable. Recordemos que estamos hablando de su consejo, de su carácter y su pacto. Entonces, las tres cosas características manifiestas en el Antiguo Testamento nos va a hablar de su ser. Entonces, nosotros tenemos que entender, hay un Dios, hay un reino, hay un pueblo, hay un Salvador, hay una sola palabra de Dios, pero hay que saberla leer, comprender y trasladarla de esos tiempos a nuestros tiempos, porque Dios desde la creación se reveló a sí mismo y su plan y su reino es eterno bajo un Salvador. Y es algo que a mí me preocupa, porque nosotros a veces no consideramos esto y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros estemos analizando correctamente, entendiendo correctamente y practicando correctamente. Nosotros vamos a ver lo que dice Isaías 46:10 con relación a su palabra.
que es su consejo. Dice Isaías 46:10, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Y recordemos que entre Moisés e Isaías hay una distancia también de muchos años, aproximadamente unos 600, 700 años de distancia. Pero lo que Isaías está diciendo que la palabra de Dios, su consejo, y para el judío en este momento ellos tenían la Torá, los libros históricos y los libros poéticos. Es un mismo el mensaje, es un mismo el plan, es uno parte de un todo. Aún nosotros vemos ya con el canon cerrado que estamos esperando la consumación de todos los tiempos. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Para cobrar ánimo. La fe la estamos comenzando a vivir ahora y tenemos las arras de la salvación, pero Jesús dijo algo que es muy importante: voy a preparar lugar para vosotros. Pero antes de decir esa expresión dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Lo que quiere decir que el reino de Dios en su plenitud, en su perfección, en su consumación, será glorioso, con personas resucitadas dentro de este plan de salvación. Y esto es muy importante, porque cuando pensamos en el consejo de Dios, Dios ha creado un mundo para que vivamos para Él haciendo las cosas ordinarias de este mundo. Por eso, en el sentido de lo que los profetas reclamaban en el Antiguo Testamento, es: ustedes conocen la ley de Dios, todas las leyes de Dios, ¿por qué no las obedecen? Y esto debe llamar la atención. ¿Por qué no las obedecen? ¿Por qué no viven bajo mi diseño? Dios determinó en muchos casos el cuidado de nuestro cuerpo a través de comer alimentos saludables para nosotros, y otras cosas que no eran saludables las prohibió. ¿Sí sabían eso? Que muchos de los alimentos que se hablan dentro de las leyes del Señor que nos prohibió comer no eran porque estos alimentos vinieran con algún tipo de daño espiritual, sino por la misma concepción de que Dios manifestó su reino y que Él gobernaba y quería la buena salud de sus miembros. Le dijo que habían cosas que no hay que comer. Y el saber comer hoy en día, en el siglo XXI, es algo que remediaría para cada uno de nosotros muchos aspectos de salud. Porque desde el mundo evangélico yo sé que se censura el whisky, el tequila, la cerveza. Pero les hago una pregunta, entendiendo que el alcohol daña y no estoy defendiéndolo, para que les quede claro, yo les pregunto, si 3 vasos de cerveza dañan, 3 vasos de Coca-Cola hacen lo mismo. Sí, también. Sí, Ok, yo les voy a decir algo de lo que todo el Antiguo Testamento Dios nos guarda a través de su ley: del exceso. Cualquier exceso. ¿Por qué razón? Porque es Dios cuidándonos. Y eso no ha pasado de moda. Eso no es anacrónico. Porque Dios manifiesta su carácter eterno, su carácter amoroso,
su carácter de diseñador. Él nos creó y es nuestro Salvador. Ustedes saben que el trasnochar violenta y abusa nuestra mente. El trabajo en exceso, así como el no trabajar, daña nuestro cuerpo. Y todo eso está reglamentado en el Antiguo Testamento. Ustedes sabían que Dios fue el primero en su palabra, antes de cualquier sociedad, que cuando una mujer estaba en embarazo, darle días de reposo por haber parido o por haber dado a luz o por que nació un niño, mucho antes que cualquier sociedad civilizada. Obligaba a las madres a descansar bajo un concepto que posiblemente muchos de nosotros no lo hemos entendido. Está impuro o impura, porque tanto para el hombre y para la mujer decía eso. Pero Dios es amor, pero también Dios es ira. Y Dios es creador y salvador, lo que dice el Salmo 92. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra, el mundo desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Él es el diseñador de todas las cosas. Y él dijo que cuando una mujer daba a luz, un niño tenía que tener 40 días de reposo y luego hacer un rito de purificación. Y lo curioso es que el rito de purificación se hacía con el sacerdote para decirle que esa mujer iba a entrar a la sociedad. Muy bien, Steve Molano nos dice acá, la ley de la lepra también es maravillosa. Fue el primero que nos habló de la cuarentena. Si hay una enfermedad infecto contagiosa en medio del pueblo, es necesario separar a las personas enfermas del pueblo. Eso no lo trajo el COVID, no lo trajo la peste negra. Está en su palabra. ¿El principio cuál es? Si hay una enfermedad infecto contagiosa, hay que apartarlos, porque Él es nuestro Padre eterno. No solamente es inmutable en su pacto, no solamente su pacto es eterno. Dios juró, queridos hermanos, para que sea de esa manera. Hebreos 6:17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y yo no sé si esto les sorprende a ustedes, mis amados hermanos. A mí lo hace todas las veces cuando yo leo la palabra de Dios. El libro de los Reyes y de Crónicas nos habla que muchos reyes hicieron según su voluntad y que se apartaron de Dios. Permitiendo vidas que corrompían los mandamientos que Dios les había dicho para que vivieran en el hogar, en la parte litúrgica y en la parte social o del Estado. Yo quiero que nosotros nos demos por enterados, por notificados, porque el ser cristiano va más allá de los aspectos litúrgicos del culto. Es cómo tú eres como trabajador, cómo eres como hijo, cómo eres como padre, cómo eres como cónyuge, cómo eres como vecino. Y es algo que es importante. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que significa que Dios no ha cambiado, es el mismo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son su consejo y en ambos nos pide vivir para Él. Cuando nosotros nos vamos a lo que hizo el Señor Jesús,
en Mateo capítulo 5, ustedes saben qué es lo que encontramos en ese hermoso momento. Jesús le recuerda al pueblo de Dios que debe vivir bajo la ley de Dios y no bajo la ley de sus gobernantes. Porque los gobernantes a veces sacan leyes para sus beneficios, sacan leyes para ser reelegidos, sacan leyes para estar en el poder. Todas las leyes de Dios tienen que ver con la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo. Y es muy interesante que en Mateo 5 nosotros encontremos algo que es muy importante. Dios creador, al hombre como su creación y que debe vivir bajo su diseño. Él creó el hogar, él creó la iglesia y él creó el Estado. Y él determinó lo que es bueno y lo que es malo. Y esto no ha cambiado. Si tuviéramos el tiempo de analizar todo el Sermón del Monte, lo único que hace el Señor Jesús es manifestarnos que Dios reina, que cada acción que Dios ha tomado refleja su carácter y su voluntad. Él es ira y Él es amor. Por eso la ley de Dios trae la manifestación de su norma, de la sentencia si se quiebra esa norma y de satisfacer en la vida de su Hijo para que todo aquel que crea sea declarado justo. Todo el Antiguo Testamento no solamente nos manifiesta el plan de salvación, queridos hermanos, nos dice cómo tú y yo tenemos que vivir dentro del reino y cómo Dios se relaciona con su mundo, con este mundo que nosotros conocemos. Recordemos que desde la caída, el mundo está caído. Por eso la denuncia es, quien quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Este mundo donde Dios escogió y puso a las criaturas, como usted, como yo, finitas, a pesar de la caída, el plan de Dios no ha cambiado. Las épocas cambian, pero el lugar es el mismo. Las personas son las mismas. Dios es el mismo en el mundo que Él creó. Un mundo real, un Dios real, una salvación real, una historia real que todos estamos viviendo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y yo quiero que nosotros reflexionemos, porque nosotros todos tenemos historias reales y no debemos departamentalizarlas, más bien entenderlas en esa sincronía que mi hogar debe estar unido a la iglesia y que lo que yo hago en el mundo secular debe estar unido a la iglesia porque esa es la obra de Dios. Y que en el mundo el enemigo, que es Satanás y sus ángeles caídos, manifiesta a los hijos de desobediencia, a ese mundo en tinieblas que está conformado por las personas que están sin Cristo. Y nosotros lo podemos ver desde los dos primeros hijos de Adán y de Eva. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y solo estando ellos solos, vemos cómo el mal es el antagonista del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Este mundo, queridos hermanos, no ha cambiado.
La historia de la redención sigue siendo también la misma. Y el desarrollo del reino de Dios y del mundo es el mismo en todos los territorios. No importa en qué libro del Antiguo Testamento tú te pongas, tú vas a encontrar siempre estas dos realidades. Un pueblo redimido, una asamblea, una congregación. Sí, mis amados hermanos. La palabra iglesia es asamblea, es congregación, pero Dios siempre ha reunido a su pueblo en una asamblea y en una congregación porque Él manifiesta a los que son salvos. Dios nos deja ver cómo paralelamente se van desarrollando eventos en este mundo. Por eso Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hay un pasaje, queridos hermanos, en Segunda de Crónicas. Bueno, hay varios capítulos, el 16, el 17, el 18, el 19, donde Dios reclama a su pueblo. ¿Por qué haces amistad con los que me aborrecen? ¿Por qué te sientas a la mesa con los que me odian? Porque los que odian a Dios, los que odian a su Hijo, odian su iglesia. Por eso desde Génesis hasta Apocalipsis hay dos historias paralelas. La historia del mundo caído y del mundo redimido. Permanentemente. Ese remanente. Y ambas historias están en oposición y se contraponen una contra otra. Una de las cosas que hace Satanás es querer menguar nuestra fe para no creerle a Dios. Y sí, predicamos en un mundo caído. Y sí, vivimos en un mundo caído, tal como los del Antiguo Testamento lo hicieron, tal como lo hizo Jonás, este sacerdote y profeta que fue enviado a Nínive, que decía, ¿cómo es posible que voy a ir a predicarle a un pueblo impío? Y Dios lo hizo posible, porque él entendía que ese pueblo estaba en oposición con su Dios. Y aunque Dios es el mismo y el mundo es el mismo, porque él lo creó, hay un antagonista en este mundo, un antagonista vencido, un antagonista derrotado, pero finalmente es un antagonista. Es el enemigo, se llama Satanás y sus ángeles caídos, que operan gobernando a las personas que están en tinieblas, personas sin Cristo. Romanos 8, 21 al 25 dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es la esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no esperamos con paciencia, lo aguardamos. Pablo le escribe a la iglesia de Roma con toda certeza y con toda seguridad que nuestra esperanza no es que acabe el sufrimiento en esta vida, sino cuando acabe toda esta historia y venga la redención para su pueblo y para esta tierra. Y esto es muy importante que nosotros, mis amados hermanos, lo entendamos. Quiero que leamos Segunda de Crónicas 19, porque son esas mismas historias del pasado, son las que hoy afectan nuestras iglesias, las iglesias locales. Segunda de Crónicas 19,
Dios a través del profeta Jehú amonesta a Josafat. Dice el versículo primero: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. ¿De dónde volvió? De visitar unos familiares en el reino del norte, Acaz, a Jezabel y a su hija. Dice, le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se ha hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscarla. Josafat fue un buen rey, pero uno de los pecados que Dios le denuncia es algo interesante, que él tenía amigos, familiares, no creyentes. ¿Saben en qué va a quedar? Porque nosotros a veces desechamos la palabra de Dios, sobre todo a veces el Antiguo Testamento. La misma segunda de Crónicas hay un resumen del reinado de Josafat. Dice en el versículo 31: así reinó Josafat sobre Judá. 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. Anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. ¿Se acuerdan que yo les dije que estaba visitando unos familiares no creyentes? Joram, su hijo, lo va a heredar en el capítulo 21 de Segunda de Crónicas. Y él se va a emparentar con la hija de Acab. Versículo 6 del capítulo 21 de Segunda de Crónicas. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, mas Jehová no quiso destruir la casa de David por causa del pacto que había hecho con David, porque había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Ahora, mis hermanos, volvamos a nuestro estudio. Dios es el mismo, el mundo es el mismo y el tipo de personas son las mismas, creados a imagen de Dios. Pero en primera medida debemos recordar que fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero hay otro grupo de personas redimidos. Y en esta coyuntura que nosotros vemos, Dios establece su reino. Todos los redimidos tienen que volver a conocer a nuestro Dios, que es el mismo, inmutable, no cambia. ¿Cómo sabemos? Porque por su palabra sabemos que no cambia. A él le siguen molestando las mismas cosas que le molestaba en el Antiguo Testamento. Si ustedes piensan que yo soy muy exagerado, vamos al comienzo. Génesis, capítulo 6. ¿Quién sabe de ustedes por qué Dios destruyó con un diluvio la tierra? Ayúdenme. Por la maldad que había en su pueblo. Sí. Muy bien, ¿cuál maldad? Felipe y Steve. ¿Quién de los dos sabe? ¿Qué le escandalizó tanto a Dios que hacían mal? Puede ser la idolatría. Estás adivinando. Que habían tomado para sí de las mujeres. En el versículo 2 del capítulo 6 menciona el por qué. Que Muy vino los hijos bien. de Dios, que las hijas de los
hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y ya es parte del contexto, y después viene en el versículo 5 donde dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Es el mismo Es- principio hoy en día, ¿o no, Alberto? De no casarnos en yugo desigual. sí, Pero nuestros jóvenes que dicen en la iglesia, papá, mamá, es que no hay muchachas en la iglesia. Papá, mamá, no hay muchachos en la iglesia. Yo lo traigo, lo convierto, le predico y me caso. Génesis 6 es muy diciente, que viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí y escogieron entre todas. Versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. De una, bajaron de 900 años a 120 años. Versículo 5, y vio la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y quieren que les diga algo más, mis amados hermanos? ¿Por qué se destruyó Sodoma y Gomorra? No fue por lo mismo. El mundo no ha cambiado, es un mundo caído, pero Dios es el mismo, Él está salvando a aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Eso yo creo que nos debe traer mucha esperanza, pero los que han sido traídos a vida, les da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, les da su espíritu. Y queridos hermanos, los añade al reino de Dios para que vivan en todas las áreas de su vida para Él. Y durante todas estas clases yo les he dicho que por lo menos hay 3 instituciones donde nosotros vivimos. ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? Desde Génesis hay 3 instituciones que Dios creó para expresarnos que estamos vivos. ¿Cuáles son? Mm, el Estado, la iglesia, Sí, la familia. muy bien. Voy a decirte algo, Steve, y yo es algo que a lo largo de mis estudios yo he podido considerar. La Biblia, cuando habla de familia, en un término teológico, habla de la familia que donde Dios es padre y la familia donde Satanás es padre, porque ellos son familia también. Pero habla que Dios creó el hogar. ¿Por qué yo hablo del hogar más que de la familia? Porque el hogar puede albergar a 3 hermanos solteros, como María, Marta y Lázaro. Dios no está en contra de los solteros. Los solteros, queridos hermanos, no son defectuosos en nuestras iglesias. La Biblia dice que a muchos Dios les ha dado el don de continencia para que puedan servir libremente en la iglesia y en el reino de Dios. Entonces no son hermanos defectuosos ni hermanas defectuosas. Tengo un pastor que en estos tiempos de la reforma hace unas bromas pesadas y dice, pastor, ¿cuándo nos visitan como iglesia? Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque tengo las 5 solas en mi casa, en mi iglesia. O sea, tengo 5 mujeres solteronas que no se han casado y las quiere casar. Y yo les voy a decir algo, mis queridos hermanos y hermanas, si hay acá algún soltero, no son defectuosos. Y si Dios quiere que se casen, Dios enrutará sus vidas en su momento y a su hora para que ustedes se puedan casar. Pero sí, tiene razón. Aquí vemos que Dios instituyó 3 instituciones: el hogar, porque puede estar conformado por solteros o por un matrimonio sin hijos, porque también no tener hijos
No es ser un hogar defectuoso, les voy a decir por qué. En el Antiguo Testamento, ¿por qué se deseaba tener hijos? Por dos razones fundamentales. Primero, porque las mujeres del Antiguo Testamento esperaban al Salvador, que de su vientre naciera el Hijo de Dios, el Mesías. Y lo segundo, porque el pueblo de Dios se sentía bendecido al multiplicarse y multiplicar a los hijos de Dios de esa manera, a los hijos del pacto. Por eso en muchos casos era considerado como algo muy triste el no tener hijos. Recuerdan que había una mujer que quería tener hijos, Raquel, tanto sufrió por un hijo que Dios le dio un primer hijo y lo llamó. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue? Se llamó el primer hijo de Raquel. José, Ajá. ¿Y qué significa José, Steve? ay, joles, ahí sí le fallo. No me fallas porque yo te lo voy a decir. Mira, fue una mujer que decía va a tener tantos hijos que le puso el nombre Dios añada más. Eso es lo que significa José. Dios añada más. ¿Saben cuál fue la triste noticia para Raquel? Que su segundo hijo, cuando dio a luz, ella murió. Hay que tener cuidado con las cosas que deseamos, ¿no? Es muy importante, mis amados hermanos, de encontrar valía, valía en el Antiguo Testamento en sus principios, porque Dios desea que nosotros realmente tengamos felicidad o bienaventuranza. Luz a las 10:10 p.m., horario de México, nos escribió eso. Las leyes de Dios nos conducen a la satisfacción no solamente de que glorificamos a Dios, sino de confiar que así vamos a estar en medio del amor, del gozo y de la paz. Porque el Señor nos creó a su imagen, a imagen de Él, conforme a su semejanza, nos creó y nos creó en nuestra especie humana, hombre y mujer, varón y hembra nos creó y nos dio vida. El Antiguo Testamento hace un énfasis tan marcado, por eso el reino de las tinieblas hoy en día ha levantado esa pelea contra Dios, contra su reino, con el tema de las ideologías de género, con normalizar todo lo que destruya la vida generacional. El Antiguo Testamento es palabra de Dios y no está abrogado. Es parte de un solo mensaje y el mensaje es de Dios. Yo reino, esta es mi creación. Con estos estatutos, leyes, principios, dogmas, yo los instruyo para que vivan felices. Y tanto los hombres y mujeres del Antiguo Testamento como los de todos los tiempos son responsables delante de Dios, nuestro creador. Yo quiero recordarles desde una clase de antropología, aunque esta clase no es de antropología, cuando Dios creó al hombre, porque el Antiguo Testamento siempre va a demarcar esto y va a demarcar los roles del hombre y de la mujer. Recuerden que tenemos una misma dignidad delante de Dios. Somos su creación, fuimos redimidos por Él, pero Dios nos dio roles diferentes. Pero tanto hombre y mujer son seres humanos. ¿Qué significa? Que son personas. ¿Cómo sabemos que son personas las personas? ¿Cómo sabemos que las personas son personas? Bueno, ¿cómo sabes que una persona no es un gato, un perro, un delfín, un águila, una anaconda, un espíritu? Porque tiene tres facultades fundamentales. Tiene inteligencia o razonamiento.
tiene voluntad. Nosotros no somos marionetas, no somos computadores. Por eso Dios al redimirnos, nos cambia el corazón, nos renueva la mente por su palabra, por el evangelio. Por eso somos personas, porque tenemos inteligencia. Con esa inteligencia discernimos y podemos tomar decisiones libremente para agradar a Dios, para glorificar a Dios en el poder de Jesucristo. Y si nosotros razonamos o tenemos inteligencia, tomamos decisiones, eso produce en nosotros emociones. Díganme si ustedes no ocupan lo siguiente. Ustedes deciden guardarse de no volver a pecar en una actividad. Y ustedes se ven que con el tiempo lo han logrado bajo la guía del Espíritu Santo y el poder de Dios. ¿Cómo se sienten? Felices, bienaventurados. Se sienten tan felices, tan bienaventurados que dicen, lo pude hacer, lo logré y estoy bien con Dios. ¿A qué no? Si es así o no. ¿No les pasa, mis hermanos? Hacer la Sí, voluntad es una delicia. ¿Cómo dices, Luz? y sí, a veces pasa eso. Pero hay un gozo, hay un deleite. Es que la voluntad de Dios no es algo coercitivo donde Dios nos está torturando. Miren cómo comienza el Salmo 1, que nos habla de algo muy importante. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué dice el versículo 2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿No les parece maravilloso? Todo el Salmo 119 es un poema a las excelencias de la ley de Dios. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Cómo son, Señor Dios, los perfectos de camino? La respuesta del Salmo es, los que andan en la ley de Jehová. Felices los que guardan sus testimonios. Entendamos que testimonios es su palabra. Y con todo su corazón le buscan. Amados hermanos, Dios nos creó únicos y somos personas. El ser humano es persona por diseño. Razona, tiene voluntad y tiene emociones, pero a su vez también es un agente moral. ¿Por qué? Porque Dios escribió su ley en nuestro corazón. Cualquiera, mis amados hermanos. Vamos a pensar que ninguno de nosotros nunca ha probado ni el alcohol ni ningún alucinógeno. Pero les aseguro que ustedes saben que es malo comer papas fritas de paquete 10 minutos antes de almorzar. Por lo menos a mí se me daña el almuerzo. Uno sabe que eso le hace daño, que lo inflama, que lo lastima. Y uno sabe que la sopita de mamá, de la esposa, de la abuela, tiene muchas vitaminas, es natural, es deliciosa. ¿Cómo lo sabemos? Porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento hay leyes que prohíben comer ciertos animales, como gusanos, como serpientes, animales carroñeros, no solamente el cerdo. Hay muchos animales que se prohíben en el Antiguo Testamento que los creyentes no deben de comer y está reglamentado por Dios. Hoy, mis amados hermanos, nosotros sabemos que hay cosas que no debemos comer.
De hecho, nosotros no debemos comer nada que haya sido sacrificado a cosas impuras. Hoy que en nuestros países, tanto en Colombia como en México, se están permitiendo tantas cosas como la brujería, la santería, la chamanería. No sé si ustedes ocupan la palabra chamán. Sí, en Ayúdenme. los, pue- Sí, Luz, dime. en los pueblos también, en Oaxaca hay, que yo conozca, hay chamanes. Ok, y hay muchas de sus prácticas que ellos rezan a sus espíritus, rezan a sus dioses, matan animales y luego se los comen. Y no sé ustedes como cristianos, no sé si ustedes dirían, yo no me como eso, pero es un principio que está en nuestro ser, que si usted sabe que algo fue dedicado a algo terrible, espantoso, diabólico, uno sabe que no sería capaz de comérselo. Así se presente supremamente delicioso, ¿o no es así? ¿Cómo lo sabemos? Porque somos agentes morales y agentes espirituales. Miren lo interesante. En este mundo hay no cientos de religiones, miles, unas moralistas, otras libertinas, otras demasiado paganas, pero hay una sola religión verdadera, la que es en Cristo Jesús, la que me ofrece una relación Dios gratuita por medio de la fe en Cristo o por medio de la fe en el Mesías, de esperar la redención. Y miren que hemos hablado de tres aspectos del ser humano que son intangibles. ¿Cuál es lo tangible? Que tenemos cuerpo. Hago una pregunta, no sé si alguien quisiera responderme. ¿Jesús tomó forma de hombre a razón de la creación o la creación fue creada a razón de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme, ayúdenme. ¿Puede repetir la pregunta, pastor? Muy bien, Felipe. ¿Jesús tomó forma humana a razón de la creación o la creación fue creada a razón de Jesús? La creación fue creada a razón de Jesús. ¿Cómo lo sabes? Porque Jesús, bueno, a entender, ¿cómo le explico? Porque tenemos un Dios creador y como su palabra lo dice, que nos hizo a su imagen y semejanza, somos creados por Él. Él ha existido Él es el mismo ayer, hoy y siempre, o sea, ha existido desde la eternidad. Ok, muy bien, Felipe, te voy a ayudar. En Juan capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, lo que tú has dicho es correcto. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y eso es extraordinario, mis hermanos. ¿Por qué les digo que es extraordinario? Porque antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra, es Jesús, nuestro Señor Jesús. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y cuando Dios, o sea, Jesús, creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Y todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque tenemos corporalidad, porque nuestro Señor tiene cabeza, tronco y extremidades.
Y eso es maravilloso. Nosotros no somos mamíferos. Nosotros somos personas, somos seres humanos. Dios nos creó con una diferencia. Somos la corona de la creación. La escritura nos pone en el pináculo alto. A los únicos que Dios invita al primer día de reposo es a Adán y a Eva. Y eso es maravilloso. Por eso, mis queridos hermanos, el Antiguo Testamento es muy importante. Dios hizo al ser humano. Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Ahora, yo sé que Santiago está hablando de la lengua, pero lo que yo quiero que nosotros consideremos el texto que estamos diciendo, que nosotros fuimos hechos a semejanza de nuestro Señor Jesucristo con corporalidad, como personas, como agentes morales, como agentes espirituales. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo escribe a la iglesia en Corinto. La iglesia de Corinto solo tenía el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y el libro de los profetas. Y les dice que toda esa palabra de Dios para que nosotros aprendiéramos a vivir dentro de su reino. Gracias, Luz, por escribir en el chat. Fue creada a razón de Jesús. Lo dice en la Biblia en Colosenses 1:6. Muy buen versículo, porque por él, no, este de Colosenses 1:6 es extraordinario porque nos da las razones fundamentales por qué nosotros tenemos que considerar la excelencia de Cristo. No sé si ustedes lo han visto de esa manera, pero es maravilloso. Ya lo leo. Dice, creo que es 1:16, no 1:6. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Es Colosenses 1:16. Entendiendo todo esto, mis amados hermanos, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, la ley de Dios. Entonces, como es beneficiosa para nosotros, demanda obediencia absoluta. Pregunto, no sé si alguien quiera ayudarme a responder. ¿Qué necesitamos para obedecer la palabra de Dios? Hello. ¿Alguien que se anime? Steve. Sí, ser llenos de su espíritu. Pastor, Luz. también necesitamos confianza, amor, fe y la voluntad de meditar en las escrituras, pedir dirección divina, oración. Muy bien, Luz y Steve. Todo lo que ustedes han dicho es verdad, pero yo les voy a decir, ¿qué necesitamos para obedecer un mandato? Conocer el mandato. Si Así es. nosotros no leemos la voluntad de Dios, si no la conocemos, vamos a normalizar el pecado. Estamos en una sociedad donde la gran mayoría, sobre todo en nuestras naciones eh, en español, de México hasta Chile, decimos que somos creyentes, que creemos en Cristo, que creemos en Dios, que creemos en la Biblia, pero muchas veces votamos como ateos en gobiernos que promueven las ideologías de género, que atentan contra el reino de Dios, contra el matrimonio, contra la familia. Creemos
el robo por impuestos, que le quitan al rico y le dan al pobre, cuando Dios en su palabra dice que Él ha creado ricos y ha creado pobres y ha creado a todos ellos con capacidades para poder producir riqueza y trabajar. Votamos en contra de Dios cuando votamos por personas que promueven el aborto. Queridos hermanos, recuerden lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo está denunciando que el hombre está caído, que acá hay una lucha permanente contra el pecado y el reino de las tinieblas, que todos nosotros estamos propensos a pecar, que debemos ser guardados en nuestro corazón. Para obedecer la voluntad de Dios hay que conocerla, algo que tenemos que hacer, y eso no necesitan del instituto ni del seminario, necesitan leer el Antiguo Testamento con detenimiento. Porque si yo me llamo hijo de Dios, adoptados, rescatado, miembro del reino de Dios, tengo que conocer la voluntad de Dios. Primera de Reyes 8:46 dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieses airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sean destruidos. Amados hermanos, el Antiguo Testamento nos dice que Dios tiene un pacto donde todos los creyentes somos herederos, y somos herederos de esta tierra y de su reino, pero somos también a su vez vasallos. Por lo tanto, debemos aprender a servir y obedecer. Todos somos iguales, pero todos tenemos funciones diferentes dentro del reino de Dios. Y Dios nos llama hijos. ¿Qué quiere decir? Que somos familia. Tenemos un mismo Padre, un mismo Redentor, una misma voluntad, y vivimos en un mismo reino, aunque en geografías diferentes. Por eso somos criados. Cuando digo criados, no estoy hablando de ser esclavos o sirvientes, sino de criados como niños pequeños, porque estamos siendo instruidos para ser guardados. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa esta expresión que el apóstol Pedro comunica a la iglesia en el Asia Menor, en Bitinia, Capadocia, en el Ponto? Que todo aquel que ha sido llamado a la salvación pertenece al reino de Dios, pero sirve también en su santo templo. El Antiguo Testamento es una historia continua en su desarrollo desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Nos dice que la historia tiene que ver con el Mesías, que se ha de sentar en el trono sempiterno de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiero convencerles, mis amados hermanos, al terminar esta clase, de la importancia de que dentro de nuestros devocionales, dentro de nuestro altar familiar, leamos el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. La iglesia reúne a todos los salvos de todas las épocas. Eso se llama asamblea, eso se llama congregación, pueblo de Dios, familia de Dios. En esta historia que encontramos en la Escritura es progresiva.
y Dios ya dio sus instrucciones desde el comienzo. Recuerden que estas tres instituciones que Dios creó, el hogar, la iglesia y el Estado. El hogar es donde yo vivo. No tengo que pensar mucho. Ahí tengo que vivir y aplicar la palabra de Dios en sus principios fundamentales, en su instrucción fundamental. La iglesia, con quienes yo adoro, y el Estado, donde somos gobernados. Si estamos entendiendo esto, mis amados hermanos, yo quiero que sepamos que va a ser muy valioso comenzar por primera vez a leer el Antiguo Testamento o retomar y leerlo con toda la seriedad, porque no solamente me responde quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, sino me dice qué debo de hacer para agradar a Dios, entendiendo que muchos de sus mandamientos ya se cumplieron en la persona de Cristo. Un ejemplo, ya no nos circuncidamos, nos bautizamos. Ya no participamos de la Pascua, tenemos la cena del Señor. Ya no somos miembros de un único templo, tenemos iglesias locales donde se reúne el templo de Dios, donde todos somos ladrillos vivos. Ya no traemos sacrificios porque Cristo es el sacrificio perfecto, fue único y suficiente que él mismo presenta en el tabernáculo no hecho a manos por hombre, sino en el trono de Dios. Queridos hermanos, espero que hayan encontrado el ánimo y la fortaleza para empezar a leer el Antiguo Testamento y entender que nuestro Dios ha dado su ley para que vivamos dentro de su reino, no de una manera religiosa, sino justa, santa, piadosa, en el hogar, en la iglesia y en el Estado. ¿Preguntas, mis hermanos? ¿O no hay preguntas? Aló, 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 aló. No, pastor, de mi parte no, yo no tengo dudas. Muy bien. ¿Algún aporte? No, solamente de agradecerle, es la última, creo, es la última clase, y agradecerle por este tiempo y estas enseñanzas que sí me abrieron un panorama más amplio respecto a la lectura del Antiguo Testamento. De hecho, gracias a Dios siempre he tenido el hábito de leerlo, el, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, y sí me he dado cuenta de que, por ejemplo, he estado leyendo Hechos, pero también el libro de Génesis, y cuando Pedro da su primer discurso hace mención mucho del Antiguo Testamento. Pablo también cuando habla, da su discurso, hace mucha mención del Antiguo Testamento, y ya viendo con las clases, pues te das cuenta que sí es necesario leer el Antiguo Testamento con mayor profundidad y entendimiento. Ok, mi estimado hermano, muchas gracias por sus palabras. No sé si alguien más quiere dar un aporte o algo que no quedó claro. Steve, Sí, pues yo nada más, pues igual que el hermano, darle las gracias por reforzarnos pues por esta tesis tan clara, tan bien preparada del Antiguo Testamento. La verdad es que luego es difícil explicarle incluso a hermanos dentro de la iglesia, que no es que haya un Dios del Nuevo Testamento y un Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Porque incluso entre los hermanos se suele decir que el Dios del Antiguo Testamento era más duro, ¿no? Y entender que el Señor uno es y que siempre ha sido el mismo y que sus preceptos siempre han sido los mismos, pues es fundamental, ¿no? Porque además en el Antiguo Testamento, digo, además de que anuncia la venida del Mesías, que Cristo viene a cumplir, pues todas y cada una de estas,
hay profecías del fin del mundo, ¿no? No nada más está Apocalipsis, o sea, Daniel también, pues hay mucha profecía ahí, pues es importante porque, digo, no sé si a nosotros nos va a tocar, pero si Sería nos va maravilloso. a tocar, híjole, ay, que el Señor nos fortalezca. No, al Pero contrario, va a ser gozoso. ¿Usted se imagina siendo separada en un abrir y cerrar de ojos, estar con nuestro Señor en un cuerpo glorificado? Es maravilloso. No, no, no es para temor. Dice que los que van a sentir temor en el día final van a ser los no creyentes, se van a esconder aún debajo de las piedras y el Señor ha de recrear este mundo para que vivamos con Él por la eternidad. Queridos estudiantes, un gusto conocerles. ¿Qué les quiero rogar? Ya mandé el examen a nuestra hermana y pastora Mirna. Por favor, tienen plazo. Voy a corregir exámenes mañana y pasado mañana y voy a dar notas finales al finalizar del día miércoles. Voy a enviar el video ahora más tarde para que lo tengan, cualquier cosa. Espero que me recuerden con aprecio y les encargo que oren por mí para que siga pudiendo poder aportar en el reino de Dios. Un gusto conocerles desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Mis saludos, un fuerte abrazo y aprecio y gracias por la oportunidad. Espero seguir creciendo en el Señor para poder instruir con mayor sabiduría. Que el Señor me los bendiga y no sé si uno de ustedes nos puede orar por este tiempo. Solo uno. Yo, pastor. Luz, dale. Te damos gracias, bendito Padre, por este estudio, Señor, que hemos tenido, Señor. Gracias, Señor, por darnos, Señor, ese conocimiento a través del pastor, Señor. Sigue bendiciendo su vida, Señor, fortaleciéndolo, Señor, para que siga instruyendo a más personas, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque nos animas a seguir siendo, Señor, testigos fieles de ti, Señor, ser imitadores de ti, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén, Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, pastor. Buena Hasta noche. luego, gracias. Gracias, Dios lo bendiga. Igualmente, el Señor les bendiga.